Canarias atraviesa uno de sus peores momentos en materia de emergencia social. Para analizar la situación que vive el archipiélago tenemos hoy con nosotros a Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias en materia social y exconsejera de Políticas Sociales. Señora Valido, bienvenida a Tiempo de Canarias. Puede quitarse la mascarilla, mantenemos la distancia y estamos pues solos ahora mismo. Lo agradezco porque entre los focos y el calor que hace hoy en la ciudad, pues... Sí, los rigores del verano. Como estamos tranquilos porque estamos manteniendo la distancia, se agradece poder hablar sin la mascarilla. Bueno, estamos en el ecuador de la legislatura, llevamos 1 año y medio de pandemia y la verdad que la situación social en Canarias es bastante preocupante. Sí. Bueno, es evidente que la situación social se ha visto claramente afectada por esta pandemia y si además, bueno, pues tenemos en cuenta que tenemos problemas estructurales tanto en la organización y en la dotación de recursos humanos a todos los niveles, porque tenemos muchos municipios desbordados con menos trabajadores sociales de los que tendrían que tener para la población que tienen, pues esto lo complica todo. También hay que tener en cuenta que venimos de otra crisis anterior que ya dejó tocada la administración pública con normas que impedían la contratación de personal, la reposición de efectivos y que todavía no nos habíamos recuperado cuando nos hemos sumergido en esta situación, lo que hace que además la gente esté bueno, pues más cansada, los mismos profesionales todavía no se han recuperado del estrés que supuso en materia social la crisis de 2007 y están sumergidos en otra que no sabemos cuándo va a terminar. De hecho, estos días participaba usted en un foro organizado por la Fundación Canarias Siglo XXI, que está vinculada con su formación con Coalición Canaria, en el que coincidían expertos y ONG en advertir no solo que esta crisis ha cambiado el rostro de la pobreza en Canarias, de las personas que necesitan ayuda, sino que tener un puesto de trabajo no garantiza no estar en exclusión social. Efectivamente, porque bueno, los trabajos y la oferta de empleo se ha precarizado, porque además no hay demasiadas posibilidades de conseguir empleo en un momento en el que mitad de las empresas tienen a sus empleados en ERTE y tampoco pueden contratar. La actividad económica sigue duramente ralentizada, no termina de despegar y además hay una incertidumbre importante que hace que el sector empresarial no tome decisiones de carácter expansivo y de crecimiento en un momento en el que no está nada claro cuál debe ser la apuesta porque no se sabe cuál va a ser la situación sanitaria, ¿no? Y eso, desde luego, a los que ya lo tenían complicado se lo ha puesto mucho peor, pero a los que en esta etapa han llegado a formar parte de ese número tan importante de personas sin empleo, pues les dificulta mucho, ¿no?, el acceso a nuevas oportunidades. Claro, son esos nuevos perfiles de personas que incluso con cualificación, habiendo sido, además, podría darse el caso de dueños de sus propias pequeñas empresas, autónomos que lo arriesgaron todo para poner en marcha sus ideas, pues ahora se encuentran con un mercado que no tiene espacio para ellos, que si están cobrando el paro, pues están cobrando muy por debajo a lo mejor de lo que ingresaban, la gente que está en ERTE ha visto reducidos sus ingresos, eso tiene un impacto tremendo en los hogares, hogares que a lo mejor hasta antes de la pandemia ingresaban entre la pareja de 3 a 3.000 euros, de 3 a 4.000 euros al mes, o puede que menos, de 1.500 a 2.000 entre los dos, que ahora, con suerte, uno que esté en ERTE ingresa 600 o 700 euros. Un cambio tan brutal y además cuando hay menores y cuando hay una hipoteca es insostenible y es una situación que impacta duramente en la salud mental, que desespera, que genera conflictos y que además provoca importantes problemas de convivencia. Entiendo que mientras que no se solucione o se vea por lo menos una salida a la crisis sanitaria, esto no va a cambiar y parece que esos mensajes que llegan de que sí, de que está la luz al final del túnel ya aquí, de que empezamos a recuperarnos, pero nunca llega o no termina de llegar esa recuperación, en el turismo sobre todo, que al final es lo que mueve la economía en Canarias, pues parece que tampoco ayuda quizás en esto que apuntaban estas consecuencias psicológicas.
Sí, desde luego estamos en una pandemia nueva, en una pandemia de salud mental que se une a la otra, ¿no? Ya lo advirtió la Organización Mundial de la Salud, venimos hablando hace mucho tiempo, mi grupo, yo misma hemos presentado muchas iniciativas en el Parlamento solicitando que se incorporen muchos más psicólogos y psiquiatras al sistema, que se incorporen psicólogos y psicólogas a la atención primaria, porque mucha de la gente que está acudiendo a la atención primaria hoy revela casos de ansiedad, de crisis de pánico o de depresión en estado inicial. Si eso no se aborda desde el principio adecuadamente, hay dos opciones, ¿no? Bueno, lógicamente el empeoramiento y el desencadenamiento de enfermedades peores y de situaciones peores en el ámbito familiar, o incluso, bueno, pues que se resuelva en falso a través de medicación de la que pues, todos sabemos se pueden generar dependencias futuras al no haber una intervención psicológica adecuada que ayude a enfrentar o a gestionar estas dificultades. Esto para nosotros, para nosotras es muy grave y por eso estamos siendo tan pesados con este asunto, porque una sociedad que tiene una salud mental tocada no crece, no avanza, no se desarrolla y además genera una conflictividad y unos problemas sociales enormes, porque esto al final desemboca en la desatención a nuestros mayores, a los menores, a situaciones de desprotección, a situaciones de violencia de género. Y bueno, al final el escenario social se convierte no en grave, en muy grave. Y bueno, volviendo a esa atención económica, digamos, a estas familias que lo pasan mal, parece que la respuesta de las administraciones, sobre todo la administración canaria, por lo menos desde su grupo, consideran que no ha sido la adecuada. La he escuchado criticar varias veces que no se ha puesto en marcha la ley de derechos sociales que se aprobó al final de la pasada legislatura, que igual no habría sido la solución, pero consideran ustedes que sí que podría haber aliviado. ¿De qué manera? Vamos a ver, nosotros aprobamos una ley en consenso con todos los grupos políticos del Parlamento en la que nos comprometimos a la incorporación, y así lo hicimos en el primer presupuesto que nos tocó elaborar, aunque después salimos del gobierno. Había que incorporar 55 millones de euros cada año para la implantación de la ley. Y la implantación de la ley se traducía en un catálogo claro de servicios y prestaciones a los que tienen derecho la ciudadanía, en la incorporación de profesionales en base a unas ratios que ese catálogo debía determinar, estableciendo cuántos trabajadores tienen que tener los servicios sociales por población en cada municipio, dando la importancia, desarrollando adecuadamente los servicios sociales comunitarios, que son la puerta de entrada de todos los problemas y la única puerta que nos puede ayudar a prevenir problemas mayores. Como eso, la concertación social permitía regulaba el establecer acuerdos plurianuales, conciertos con las ONG que le dieran estabilidad. Estamos en un momento de gravísima crisis social en el que estamos escuchando a las ONG decir que no tienen recursos, que no les llegan, pero lo que es peor, no saben cuánto les va a llegar ni cuándo, porque cada año, dependiendo de los recursos o de las decisiones que se tomen, esto puede variar. Y esto impide desarrollar un proyecto serio para apoyar a la gente, para sacar a la gente de las dificultades. Porque tú no sacas a una familia que tiene problemas de esa situación en 6 meses. Necesitas proyectos de continuidad que te ayuden a trabajar, a intervenir. Y esto lo saben muy bien todos los profesionales del sector. Por tanto, la ley planteaba muchísimas cosas más, pero creo que hay cuestiones fundamentales como el catálogo de servicios, la financiación, la concertación social, que si hubieran estado en marcha, porque además los plazos están ampliamente superados, tenían que estar ya en marcha, habrían ayudado a tejer una red potente entre tercer sector, ONG, municipios, para frenar o mitigar el dolor y hacer mucho mayor el acompañamiento a las familias que tienen problemas. Eso no existe, eso no se da, porque en este momento no se han desarrollado estas cuestiones. Pero es que además estamos viendo que en un momento de pandemia, que cuando hay un incendio se ponen todos los medios a disposición, pues en un incendio social como el que estamos viviendo resulta que no se han puesto todos los medios a disposición. Es que lo único que se ha ofrecido a la ciudadanía fue un ingreso canario de emergencia que fue puntual, que fue una vez y que fue para aquellos que no habían cobrado en marzo del 2019, perdón, del 2020. Es decir, el mismo mes en el que empezaba
el confinamiento. El mes en el que muchos cobraron hasta 15 días de trabajo, lo cual eliminó a miles de personas que dejaron de cobrar a partir de abril. Y no se ha vuelto a convocar. No se ha vuelto a convocar una ayuda a la que pueda acudir todo el mundo. Bueno, el gobierno dijo que era una ayuda puente hasta que entrara en vigor el ingreso mínimo vital del Estado. Es que el ingreso mínimo vital ha entrado en vigor de una manera decepcionante. Hay más de 100.000 solicitudes en Canarias y solo se han contestado a 12.000 positivamente. Pero de esas 12.000 yo he visto cientos de ayudas que son de 80 euros, 150 euros, para complementar una renta bajita que tiene el solicitante. Con lo cual no llegan ni de lejos a aquel discurso de que en este país no podía haber nadie que tuviera que vivir por debajo de los 800 euros. No. En Canarias hay muchísima gente viviendo por debajo de los 800 euros a los que les están denegando, según los cálculos, el ingreso mínimo vital. No se puede poner en marcha en un momento de emergencia, cuando tienes a la gente, como digo, viviendo todo un incendio social, no se puede poner en marcha una prestación para la que los cómputos para el derecho, para otorgarte el derecho, se hagan a partir de tus ingresos del año anterior. Porque la tragedia empezó en marzo del 20. Y yo puedo haber ganado en 2019 lo que quiera. El problema es que ahora no gano nada. Y usted no me otorga el derecho porque el año pasado yo estaba trabajando. El derecho será para auxiliar la emergencia, para responder a aquellos que hoy no tienen que comer. Luego, esto es absolutamente frustrante, no responden nada a la enorme propaganda que hicieron y a la que siguen haciendo, como si hubieran cambiado el panorama social con un ingreso mínimo vital que no llega a las personas. Y mientras tanto, perdón, la renta ciudadana canaria que prevé el Estatuto de Autonomía, la ley ni siquiera ha llegado al Parlamento todavía. Ni siquiera ha llegado al Parlamento, pero lo más curioso de todo esto es que, como yo te decía, la Ley de Servicios Sociales, para que se aprobara por unanimidad, una de las exigencias fue que contara con ficha financiera, cosa que no cuentan muchas leyes que después se quedan en agua de borrajas. Se aceptó y se incluyó una disposición que obliga al gobierno a financiar con 55 millones de euros más añadidos cada año para en 4 años tener 200 millones de euros que vayan dirigidos a financiar lo que la ley mandata. Esa era la clave en este momento. Eso no se ha hecho. Se ha incumplido la ley, no se ha puesto la financiación que exige. En cambio, hemos visto ya 2 presupuestos donde se pone dinero en un epígrafe que se llama renta ciudadana. Una renta ciudadana que no existe y que por tanto no se está pagando. Hasta ese punto de absurdo llegamos, que no presupuestas lo que estás obligado por ley, pero presupuestas cosas que todavía no existen. Esto no se puede entender y no se puede seguir echando balones fuera y culpando a todo el mundo de tantas cosas que no tienen explicación. Bueno, de hecho, la actual consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, pues achaca toda esta situación a los gobiernos anteriores. Entonces, claro, tengo que preguntarle, ¿se siente usted responsable de que Canarias esté así? Yo me siento responsable de haber aprobado una ley de servicios sociales que establecía los mimbres para cambiar la situación. Y no me puedo sentir responsable de algo que no estaba en mi mano porque la ley prohibía la contratación de personal, que es uno de los graves problemas que tiene esa consejería. Pero en este momento, quienes están sí que son responsables de la no contratación. Porque el año pasado el Estado aprobó un Real Decreto que establece que los servicios sociales son servicios esenciales. Y al ser servicios esenciales están exentos de esa normativa que impide la contratación. Por tanto, con ese Real Decreto en las manos, no se puede impedir contratar en una situación de emergencia social como la que estamos. Cuestión diferente es que se quiera hacer, no se quiere hacer, y yo no sé quién en el gobierno tenga más o menos culpa, porque ahora la consejera señala a su propio gobierno. Pero yo creo que cuando no está el gobierno también tiene que asumir la responsabilidad de lo que no hace el equipo del que forma parte, porque tú eres el gobierno. Bueno, y de hecho también en los últimos días ha culpado incluso a los propios trabajadores, al comité de empresa, de criticarla por motivaciones políticas. Mira, hoy he visto una viñeta del Genial Padilla con una especie de pasapalabra que se llama ahora
pasa la culpa y va pues desde la herencia recibida a Coalición Canaria, al Estado, la Unión Europea, porque cuando si hablamos de menores inmigrantes la culpa es del Estado y de la Unión Europea. La culpa es de los medios de comunicación que han orquestado una campaña contra mí. La culpa es del diputado del Común que pone negro sobre blanco datos de empeoramiento en la dependencia indiscutibles. O sea, hoy en Canarias se tardan alrededor de 350 días más en conseguir la dependencia de lo que se tardaba en 2019. Y eso no lo dice la oposición, lo dice el diputado del Común. En un informe exhaustivo con todo tipo de datos que no admite discusión. Y todavía siguen diciendo que han mejorado. Hoy en Canarias se tarda casi 1 año y medio más en que te den una pensión no contributiva por invalidez o por discapacidad. Pero es que además hemos visto a esta misma consejera que cada vez que se abre un conflicto, como puede ser el de separación de las menores o los menores de sus madres a la llegada a Canarias de, de personas inmigrantes, culpar a la Fiscalía. Y siempre hay alguien que tiene la culpa, pero no hay ningún ejercicio de autocrítica. Y ya la última es culpar al propio gobierno del que forma parte. Y seguir 2 años después echando balones fuera. Ayer yo escuché a alguien que hizo un símil en términos futbolísticos que me parece buenísimo. Si tú eres el presidente de un equipo y tienes un entrenador contestado en el banquillo por los jugadores, por el cuerpo técnico, por los medios de comunicación, por la afición, por la ciudadanía, y además los resultados te están llevando al descenso seguro, tienes que cambiar el entrenador. No puedes cambiar a la afición, no puedes cambiar a los medios, no puedes cambiar el equipo, no puedes cambiar a todo el cuerpo técnico. Si hay una persona que tiene que liderar una estrategia y un proyecto y no lo lidera y no hay gestos de toma de decisiones ni de mejoras y los datos no lo dice la oposición, lo dice absolutamente todo el que tiene un mínimo conocimiento. Es que hemos escuchado a las ONGs también. Bueno, de hecho ha tenido un conflicto, con las ONG No por el reparto del IRPF. No, pero el IRPF es otra que nos llevaría un rato, porque al final, mira, yo tengo muy grabado los mensajes que en campaña electoral daba don Ángel Víctor Torres y doña Noemí Santana. Y ellos daban las recetas, decían cómo se resolvía el problema del IRPF, cómo se resolvía la dependencia. Ellos lo iban a resolver porque sabían cómo hacerlo y porque además, palabras textuales, no había un problema de personal y de recursos, el problema era de capacidad de gestión. 2 años después las cosas han empeorado y ahora el problema no es capacidad de gestión. Ahora el problema es de personal, con la diferencia de que ustedes hoy tienen un real decreto que declara los servicios sociales servicios esenciales, que les permite contratar y que el gobierno anterior no tenía. No existía la posibilidad de saltarte las normas y las leyes que la ley de estabilidad y la regla de gasto obligaron a las comunidades, que han impedido la reposición de efectivos en la administración pública durante años. Hoy, en el ámbito de los servicios sociales, eso es posible. Y hoy no es capacidad de gestión. Las recetas que tenían para resolverlo todo se les olvidaron por el camino. Hoy es una cuestión de falta de personal. Yo, siendo absolutamente sincera y reconociendo que el personal es necesario, también digo que esto no pueden decir que lo descubrieron ayer, porque la que estaba escuchándoles en el Parlamento cuando ellos estaban en la oposición era quien te habla. Y cuando yo les contaba los problemas de personal que habían para poder mejorar las cosas y que estábamos luchando con los pocos recursos que teníamos, pero que poco a poco íbamos con la ley a ir poniendo todo en hora, no admitían esa respuesta. Pero no pueden decir que no lo sabían y que lo que tenían que haber hecho al día siguiente de tomar posesión es ponerse a resolver eso. Y que encima luego empezó la pandemia, les llegó un decreto que les nombra servicios esenciales y que les resuelve y les excepciona del cumplimiento de restricciones para contratar. Esto es lo que no se puede entender. Bueno, de hecho, durante el año pasado anunciaban la incorporación de prácticamente 1000 personas a la consejería que parece que no han llegado. Bueno, en el último debate sobre el Estado de la Nacionalidad
tanto la consejera como el presidente Ángel Víctor Torres hablaron de que la incorporación inmediata de 100 efectivos en dependencia iban a plantear un antes y un después, y que eso iba a mejorar como la gran medida estrella. Ahora oímos a la consejera diciendo que si no le dan, ahora no 100, 300 se va. Pero yo con 400 trabajadores o cualquiera de mis antecesoras seguramente lo habríamos hecho, no igual, seguramente mejor. Pero no me vale que a 2 meses de decirme que la solución eran esos 100 trabajadores, ahora me digas que sin 300, si tu gobierno del que formas parte no te da 300 efectivos, te vas. Porque al final, pues entonces nos han estado mintiendo. Nos vendieron esos 100 trabajadores como la solución y ahora resulta que parece que con esos 100 trabajadores no ha resuelto nada. Y bueno, volvamos, hablaba usted de las ONG, de las reivindicaciones también, de la pobreza. Cierto que tanto Cruz Roja como Cáritas, los bancos de alimentos, hablan que se ha disparado la petición de ayuda. De hecho, todavía no hay datos oficiales del año 2020, pero los que manejan ellos pues son bastante preocupantes y, sin embargo, siguen sin llegar a Canarias los 30 millones del plan de lucha contra la pobreza. Y los datos del INE de esta semana hablan de que Canarias ha triplicado la pobreza en un año. Triplicado la pobreza en un año. Esto es una de las cosas más graves que se puede decir. Multiplicar por 3 los datos de pobreza en un solo año en una comunidad como la nuestra exige de medidas como las que se toman para ayudar a las pymes, a los autónomos, para gestionar los fondos Next Generation, para repartir los miles de millones que vienen de Europa. Parece que estamos hablando de 2 Canarias distintas, ¿no? Porque tú les oyes hablar de los miles de millones que van a venir, de los burradas de millones que están repartiendo a miles de empresas, y a la par vemos lo que está pasando en esa consejería, las palabras de la consejera, la contestación que tiene del sector, no de la oposición, no de los medios de comunicación, del sector, de los trabajadores, y no se mira hacia allá. Y se dice que se ha resuelto en el debate sobre el Estado de Nacionalidad con 100 trabajadores más, que, ahora que eran la solución, según la consejera, ahora ya no lo son. Parece que tenemos 2 fotografías diferentes, ¿no? Se puede contratar a las cámaras de comercio para agilizar las ayudas a los empresarios, pero en materia social no se puede hacer nada para que las ayudas lleguen a quienes no tienen que comer. Bueno, de hecho, en el Cabildo de Tenerife hubo una polémica precisamente por las ayudas las ayudas directas a los bancos de alimentos, que la formación de Noemí Santana decía que tenían que ser a las personas. Es que es tremendo, porque en lo que usted desarrolle el sistema que quiera para ingresarle a la gente directamente el dinero, que impida que tengan que hacer una cola y ir a un banco de alimentos, lo que no puedes negar es que ante tu incapacidad para hacer eso, tendrás que facilitarles a las ONG que están dando esa salida a la gente que peor lo está pasando, que lo pueda seguir haciendo, porque son los que están matando el hambre en muchos hogares, gracias a su labor y con escasos recursos. Bueno, puedes hacer es encima dedicarte a meterte con ellos, cuestionar su gestión, cuestionar su labor en un momento en el que están haciendo lo que deberías hacer tú. No vale ahora, no es el momento. En momentos futuros se puede analizar y se puede profundizar y se puede evaluar la gestión. Pero en este momento, en el que están atendiendo, en datos de Cruz Roja de ayer, 275.000 personas solo Cruz Roja. Pero esta consejera llega al Parlamento y presume de que tiene 2.000 personas más en la PCI. 2.000. Cruz Roja ha atendido a 275.000 en un año. Si sumamos a los bancos de alimentos o sumamos a Cáritas, ya estamos en unas cifras absolutamente terribles. Y mientras ellos responden a los casos a los que la administración no puede llegar, no se le facilitan los medios, no se le facilitan los recursos y encima se cuestiona si esto debe ser así o debe ser de otra manera. Mire, hasta que sea de otra manera, haga que la gente no lo pase peor de lo que lo está pasando, porque usted no tiene las medidas para atenderlo. Hay una cuestión que a mí me resulta muy curiosa, y es como, lo he dicho antes, cuando hablamos de empresarios, de empresarias, se pueden
externalizar a través de cámaras de comercio, consultorías, se pueden hacer contrataciones de emergencia. Y cuando hablamos de situaciones como estas, ni siquiera aquellos que los vienen haciendo de manera desinteresada reciben ayuda. Bueno, y de dependencia ya me ha dado una pincelada antes, pero sí que es cierto que en los últimos días la consejera ha presumido de que se ha mejorado. Sin embargo, en los últimos informes que se han visto, Canarias no solo sigue a la cola, sino que se incrementan los tiempos de espera. Efectivamente, yo no sé cómo se puede presumir de una mejoría que la realidad tumba, como decimos aquí, un mes tras otro, por no decir una semana tras otra, ¿no? Diputado del Común, determinados informes, todos los datos que se tienen, el propio comité de empresa, con el que también se ha metido. Comité de empresa que representa a todos los trabajadores y donde están todos los sindicatos. No estamos hablando de un trabajador que puede tener una ascendencia política a un lado a otro. No estamos hablando de un sindicato que puede que históricamente venga simpatizando con una ideología o con otra. Estamos hablando de un comité de empresa donde están todos los sindicatos y todas las personas. Y incluso trata de desacreditar sus palabras. Entonces, igual que hace eso, puede decir que las cosas mejoran, aun cuando tiene delante un papel que dice que cualquier canario hasta hace 2 años tardaba X y ahora tarda X más 300 y pico días más. Y con eso delante decir que la situación ha mejorado. Bueno, cambiemos de tema para ir avanzando un poquito. El tema de los menores migrantes no acompañados, que también lo mencionaba antes de pasada, en el que la consejera pues sí que responsabiliza a Europa y al Estado, pero al margen de que es competencia de la comunidad autónoma, no ve sí que ha habido cierta falta de solidaridad del resto del Estado con Canarias para asumir parte de esa carga que ha llegado a las islas, pues además en un año tan complicado como este de pandemia. Desde luego, pero además yo siempre digo que no es solidaridad lo que necesitamos. Lo que necesitamos es corresponsabilidad. Porque aunque seamos islas y estemos tan lejos del continente, estamos en la Unión Europea y esto es territorio europeo. Y yo siempre digo que me da mucha envidia ver cómo cuando en Ceuta se produce la llegada masiva de inmigrantes, en menos de 24 horas Pedro Sánchez está en Ceuta, en menos de 24 horas la Unión Europea sale públicamente a decirle a Marruecos, ojito, que las fronteras de Ceuta y Melilla son fronteras europeas. Aquí no hemos visto a nadie actuar con la contundencia que todo lo contrario. Por aquí han pasado ministros como Escrivá o Marlaska haciendo promesas que no se han cumplido y hemos visto a un presidente del gobierno agradeciéndoles hasta la saciedad que hubieran sacado tiempo para venir a vernos. Pero no le hemos escuchado pedir el cese de los consejeros, de los ministros que han venido a Canarias a mentirnos y a no hacer nada. Y mañana vendrá otro y volverán a ponerle todas las alfombras y una banda de tambores y cornetas como las de nuestros barrios y nuestros pueblos para darles la bienvenida, prometerán no sé cuántas cosas y seguirán sin hacerlo. Y mientras la situación que estamos viviendo aquí en materia de inmigración es dramática y es una situación que está en medio de una inexistencia de política migratoria alguna. Con este escenario geográfico tan complicado que tenemos a 100 kilómetros de un continente en ebullición, donde la gente apenas nace, pocos años después ya sueña en marcharse. Entonces, si no hay una política migratoria clara para enfrentar el presente y el futuro, porque van a seguir viniendo, no sé qué podemos esperar de solidaridad. Cuando no se entiende esto como una responsabilidad de esas administraciones. Por otro lado, una vez que están aquí y que son competencia tuya y que los tienes en tus centros, pues tienes que desplegar todos los recursos extraordinarios para que no ocurran situaciones tan graves como las que han ocurrido en algunos centros en Canarias. Y no puedes mirar para otro lado.
Porque la Unión Europea y el Estado español y quien tú quieras tendrá las responsabilidades que tenga y no le vamos a quitar ni una. Y yo con eso he sido siempre muy beligerante. Pero la gestión de los recursos que tú creas, que tú pagas y que tú contratas es tuya. Por eso he presentado una interpelación y en el próximo pleno, a la semana que viene, interpelaré a la consejera con los acontecimientos que están ocurriendo, desde los más graves que hemos conocido a través de medios como el de ustedes, en Mogán, o las declaraciones que hemos oído estos días al propio alcalde de Gáldar respecto a lo que ocurre en el centro de su municipio. Porque del funcionamiento de esos centros, del control de esos centros, sí que tiene la responsabilidad exclusiva. Pero parece que ha habido cierta falta de diligencia en vigilando, porque de hecho también conocíamos en los últimos días pues, que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria habría expediente a un centro que se ha abierto en el barrio de Tafira pues, por hacer obras en un chalet para condicionarlo como centro, y en ese propio expediente que abría el ayuntamiento parece que no consta en derechos sociales que ese inmueble sea un centro de menores. Yo creo que hay muchos asuntos complicados en este tema y que la premura por abrir centros para poder acoger a la enorme cantidad de menores que han llegado a Canarias en los últimos tiempos, mientras que la Unión Europea y el gobierno español miran para otro lado, pues habrá llevado a determinadas cuestiones administrativas discutibles. Pero si me permites, me parece mucho más grave lo que ocurra dentro de los centros. Que no tengan el personal necesario, que no tengan las actividades necesarias, que no tengan los medios para evitar conflictos tan graves como están ocurriendo. Eso me preocupa más. Yo pregunté a la consejera por las ratios de trabajadores que debían tener los centros y me dieron las ratios clásicas, típicas y tópicas de cualquier momento de la historia sin sobrecarga. No puedes tener 3 trabajadores por turno para un centro en el que tienes casi 100 menores, no puedes tener un psicólogo para 100 menores, no, compartido con otros centros. En fin, a mí me pareció que los datos no habían cambiado respecto a las ratios de profesionales que tienen que estar en los centros, de los centros anteriores a esta última crisis, pues con una ocupación, digamos, controlable, a lo que tenemos hoy. Me parece que habría que haber multiplicado el personal, multiplicado los recursos para poder arbitrar un centro con esa cantidad de menores. Y, por ejemplo, con respecto a esas denuncias de irregularidades o de la de Mogán que hablaba, en la que los propios trabajadores denuncian pues, presuntos delitos de agresiones sexuales o prostitución en el centro, que de hecho la Fiscalía los está investigando. Sí. Si a usted le hubiese llegado como consejera esa denuncia, ¿qué habría hecho? Porque aquí parece que la consejería tardó muchísimo en reaccionar, e incluso en declaraciones públicas llegaron a quitarle cierto valor a la denuncia por decir que era anónima. Nosotros, por un lado, estamos muy atentos y a la espera de que las investigaciones de la Fiscalía avancen, pero eso no es motivo para no presentar esta interpelación, que como digo, la próxima semana vamos a plantear preguntas muy claras a la consejera respecto a diversas actuaciones e informaciones que hay con este caso, ¿no? Y queremos respuestas claras, porque estamos francamente preocupadas, y no solo Coalición Canaria. Yo estoy segura de que todos los partidos en el ámbito parlamentario que tienen la responsabilidad de exigir que se cumplan las leyes que en ese Parlamento se aprueban, están preocupados por lo que puede haber ocurrido o puede ocurrir en cualquiera de los centros de menores inmigrantes que en este momento en Canarias superan con creces el número de menores que deberían tener. Y vamos a esperar, si me lo permite, no voy a adelantarme hasta no escuchar. Lógicamente, una denuncia, por anónima que sea, cuando es de tal gravedad y tú tienes esa responsabilidad tan enorme, te tiene que llevar a actuar de manera
inmediata y a involucrarte además en esa acción como consejera, porque tú eres la responsable. Y en ese sentido, yo hasta que no me conteste no puedo decir que hay cosas que ella no hizo, que yo podía haber hecho o que creo que ella debería haber hecho. Por tanto, no me voy a adelantar. Pero sí que es evidente que ante una denuncia tan grave, lo lógico es acudir a la justicia, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y que sea la Fiscalía que determine si esa denuncia anónima merece más atención o no. Pero lo que pone en ese documento es lo suficientemente grave como para acudir a la justicia de manera inmediata y hacer la consulta, trasladar la información, establecer una reunión con la Fiscalía y ver qué pasos se han de dar a partir de que se tiene conocimiento a través de esa denuncia de que hechos tan duros están sucediendo. Pues esperaremos a esa respuesta a la interpelación en el próximo pleno y la emplazamos también a volver aquí en una ocasión posterior a que nos cuente cuál ha sido esa respuesta y seguir analizando la situación social de Canarias. Esperemos que un poquito mejor que como la tenemos ahora. Yo, en cualquier caso, me comprometo a que, como las sesiones del Parlamento, además, se graban y se pueden seguir en streaming, y por el interés que esta casa ha tenido respecto a ese asunto, a hacerles llegar por lo menos esa parte de la interpelación, con las preguntas, con las respuestas de la consejera, y que ustedes saquen sus propias conclusiones a partir de las acciones que se acometieron o no se acometieron cuando se tuvo conocimiento de esa denuncia tan grave. Pues muchísimas gracias, Cristina Valido. Nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y la esperamos eso en una próxima ocasión. Cuando quieran, a disposición de ustedes y de la gente que les sigue, desde mi humilde posición y el trabajo que me da la experiencia de estos años en el sector, en lo que pueda ayudar, voy a estar siempre disponible. Gracias. Pues estaremos encantados y a todos ustedes también les damos las gracias, como siempre, por haber estado al otro lado de la pantalla. Les emplazamos a una próxima edición de la entrevista de Tiempo de Canarias y ya saben que hasta entonces pueden estar informados en nuestra página web, en tiempodecanarias.com, y en nuestras redes sociales. Hasta una próxima ocasión, como siempre, sean felices.